y actualidad. Sexto, creo que la Universidad Católica es una expresión del ministerio de enseñanza de la Iglesia. La doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña. No es prerrogativa de un componente del cuerpo eclesial, sino de la comunidad entera. Es expresión del modo en que la Iglesia comprende la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Por eso la Universidad Católica ha de participar en la elaboración de la doctrina social según la diversidad de tareas, carismas, ministerios que le son propios. La Universidad Católica debe ser una puerta de evangelización y puente entre la fe y la razón. Séptimo, creo que la Universidad Católica camina hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor. Un objetivo de la Universidad Católica es esencialmente el mismo que constituye la razón de su existencia: el hombre, llamado a la salvación y como tal confiado por Cristo al cuidado y a la responsabilidad de la Iglesia. En el cumplimiento de su misión, la Universidad Católica se preocupa de la vida humana en la sociedad, con la conciencia que de la calidad de la vida social, es decir, de las relaciones de justicia y de amor que la forman, depende en modo decisivo la tutela y la promoción de las personas que constituyen cada una de las comunidades. En esta perspectiva, la Universidad Católica realiza una tarea de anuncio, pero también de denuncia. La universidad tiene también una tarea de denuncia en presencia del mal, en presencia de la injusticia, en presencia del pecado. Es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos modos afecta a la sociedad y en ella toma cuerpo. Esta denuncia se hace juicio y defensa de los derechos ignorados y violados, especialmente los derechos de los pobres, de los pequeños, de los débiles. Esta denuncia es tanto más necesaria cuanto más se extienden las injusticias y las violencias que abarcan categorías enteras de personas y amplias áreas geográficas del mundo y dan lugar a cuestiones sociales, es decir, abusos, desequilibrios que agitan las sociedades. Gran parte de la enseñanza que se imparte en la universidad es determinada por las grandes cuestiones sociales para las que queremos dar una respuesta de justicia social. Octavo, creo que la Universidad Católica está marcada por el signo de la continuidad y de la renovación. Ese diálogo difícil entre tradición y novedad que constituye en el fondo la fidelidad, orientada por la luz perenne del Evangelio, constantemente atenta a la evolución de la sociedad. La Universidad Católica se caracteriza por la continuidad y por la renovación. Manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza que se fundamenta en los valores universales que derivan de la revelación y de la naturaleza humana. Por tal motivo, la Universidad Católica no depende de las distintas culturas, de las diferentes ideologías, de las distintas opiniones, no. Es una enseñanza constante que se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción, sobre todo en su unión vital con el Evangelio del Señor. Por otra parte, en su constante atención a la historia, dejándose interpelar por los eventos que en ella se producen, manifiesta una capacidad de renovación continua. La firmeza en los principios no la convierte en un sistema rígido,
Es un magisterio en condiciones de abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en ellas. Es una enseñanza sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas de los hombres y de las sociedades. La Universidad Católica es entre los hombres el icono viviente del buen pastor que busca, que encuentra al hombre ahí donde está, en la condición existencial e histórica de su vida. Es ahí donde la universidad lo encuentra, con el mensaje de liberación y de reconciliación, de justicia y de paz. Noveno, creo que la Universidad Católica incide en la comunidad política, en la persona humana y en el pueblo. La Universidad Católica sabe que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el ser humano es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en el plano individual y en el plano social. La apertura a la trascendencia y a los demás es el rasgo que nos caracteriza y distingue. Solo en relación con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. La comunidad política deriva de la naturaleza de las personas, cuya conciencia descubre y manda observar estrictamente el orden inscrito por Dios en todas sus criaturas. Se trata de una ley moral basada en la fe, la cual posee capacidad muy superior a cualquier otra fuerza o utilidad material para resolver los problemas de la vida individual y social, tanto en el interior de las naciones como en el seno de la sociedad internacional. La comunidad política, realidad connatural a los hombres, existe para obtener un fin, de otra manera inalcanzable, el crecimiento más pleno de cada uno de sus miembros, llamados a colaborar establemente para realizar el bien común bajo el impulso de su natural inclinación hacia la verdad y hacia el bien. La comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. Ella es y debe ser en realidad la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular, para instrumentalizar. Es un conjunto de personas, cada una de las cuales en su propio puesto y en su manera propia tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública, acerca de la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común. Por eso, décimo, creo que la Universidad Católica tutela y promueve los derechos humanos. Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la Universidad Católica significa trabajar ante todo por el reconocimiento y el respeto de su dignidad, mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. En los derechos humanos están condensadas las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la comunidad política. Estos constituyen una norma objetiva que es el fundamento del derecho positivo, que no puede ser ignorada por la universidad. La Universidad Católica tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes.